autorizado a quitarnos la mascarilla, estamos vacunados y tenemos 1 metro de distancia. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues siguiendo un poco con lo que decía Rafa, realmente es un placer estar de nuevo dentro de la librería. Hemos estado fuera en verano con las jornadas de la canícula y demás, pero bueno, es un placer veros aquí de nuevo y ver las sillas llenas, las sillas juntas y ver que se recupera un poquito de la normalidad que teníamos antes de la pandemia. Vamos a presentar hoy, como comentaba Rafa, algunos cuentos completos, que es este libro que tenemos aquí, formado por 10 cuentos escritos por Domingo Villar y ilustrados por Carlos Baonza. Es un libro que comentábamos antes con Domingo y con Carlos, que hay que tocar con las manos limpias realmente, porque da como cosa coger el libro. Es un libro, como iremos viendo, realmente bello como objeto. Y de hecho yo cuando preparaba un poco la presentación y pensaba pues en cómo podía introducir el libro, me acordaba de un profesor que yo tuve en el instituto, don Atilano, que me daba clase creo que en primero o en segundo de BUP, y nos hacía leer cada semana un libro y teníamos que entregar después una ficha de ese libro. Y este profesor nos tenía absolutamente prohibido utilizar, pues la ficha teníamos que hacer pues, el resumen, la valoración del libro, y este profesor nos tenía absolutamente prohibido utilizar la palabra bonito. Decía, un libro, no podéis decirme que un libro es bonito. Buscaros la vida, buscar otro objetivo, pero no me digáis que un libro es bonito. Y claro, algunos cuentos completos es un libro muy bonito, muy bonito. A mí ese primer adjetivo me viene a la cabeza cuando pienso en el libro, cuando pienso no solo en las historias que forman parte del libro, esos 10 cuentos de los que iremos hablando, son 10 cuentos que se ven siempre con una sonrisa en los labios, son 10 cuentos que transmiten una corriente de simpatía inmediata hacia el lector, algo que también está, yo creo, en las novelas de Domingo. Son historias pues, realmente amables, gratificantes, pero es que además los dibujos que rodean, las ilustraciones que rodean a esos cuentos, se puede ver un poco, se puede intuir en la cubierta, también lo son, ¿no? Tenemos un dibujo de los personajes, son 10 cuentos, como veremos, de personajes, pues todos los personajes tienen su propia cara, su propio rostro, y además tenemos ilustraciones de algunos de los acontecimientos que se van narrando, y eso hace que todo el libro sea un todo, y que ese todo sea realmente pues un todo, como digo, muy bonito, tanto en contenido como en forma. Y además, si uno lee el prólogo del libro, o si uno lee las entrevistas que han estado haciendo Carlos y Domingo para presentarlo, y descubre el origen del libro, pues el adjetivo sigue siendo vigente y sigue teniendo importancia, porque los libros nacen de unas reuniones de amigos en las que pues Domingo lleva escritos unos cuentos y los cuenta, ¿no? Hace poco en una entrevista decía Domingo que él, cuando le invitan a cenar, no lleva una botella de vino, sino que lleva un cuento, ¿no? Y un poco y el origen del vino blanco. El origen del libro está un poco en eso, en unas reuniones de amistad que van derivando en literatura, ¿no? Entonces, quizá podemos empezar un poquito por aquí, a hablar un poco de ese origen de los cuentos, que realmente es un origen muy bonito. Es realmente pues eso, como de algo pues tan gratificante como es el encuentro, la amistad, las comidas, las cenas, pues va surgiendo poco a poco este libro. Empiezo yo. Bueno, mil gracias, Javier, y muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos hoy. Algunos cuentos completos es un libro que yo me había resistido a publicar durante años. Yo escribo cuentos de manera, no diré sistemática, pero sí de manera constante desde hace muchos años. En ocasiones hay imágenes que encierran una novela, y otras veces hay imágenes que te llevan a historias distintas, que tienen una dimensión más corta y que se quedan en cuentos. Digo que se quedan en cuentos, pero no lo expreso bien, porque si digo que se quedan en cuentos parece que no alcanzan la categoría superior de una novela, y no es eso, porque la magia del cuento no es magia menor, simplemente es distinta, es otra densidad, y
los personajes no necesitan armarse de la misma manera, porque con unas pinceladas, con unos brochazos, pues en ocasiones sucede la magia de que eres capaz de armar una historia completa, y las elipsis y lo que está negro sobre blanco te llevan a componer una historia entera, y a veces tienes la fortuna de que la consigues retorcer de tal manera que terminas una historia. Y yo estos cuentos los contaba a mis amigos y los mantenía en el territorio personal. Me gustaba que fueran relatos íntimos. Ofelia Grande, que es salmantina y que es la directora de Ediciones Siruela, muchas veces me había pedido que publicáramos los cuentos. También mi editor en Galicia, Víctor Fernández Freixanes primero y Francisco Castro después, me habían insistido muchas veces en publicarlos. Y yo me resistía como gato panza arriba porque por un lado tampoco tenía una necesidad de publicar un libro de cuentos, y por otra parte me podía dar el gusto quería darme el gusto de mantenerlos como territorio de intimidad. En ocasiones los contaba a nuestros amigos, algunas de esas veces Carlos Baonza participaba de esas reuniones, en otras ocasiones Carlos me invitó a leer unos cuentos con motivo de una exposición. Mientras yo contaba los cuentos, Carlos iba dibujando. Carlos es un tipo con un frenesí creativo perturbador, por una parte, y absolutamente maravilloso, por otra parte. Es alguien que es un artista completo y un artista total. Y mientras yo dibujaba, mientras yo leía, él dibujaba. Y en otras ocasiones Carlos preparó unos grabados que proyectábamos también con motivo de otra de tus exposiciones. Yo contaba mis cuentos, Carlos proyectaba los grabados, Sami, que es un amigo finés que se ha vuelto a Helsinki, nos acompañaba tocando el piano. Y en fin, los cuentos eran territorio lúdico y territorio de amistad. Y claro, como han venido estos meses en que nos hemos tenido que guardar los abrazos, los besos nos los hemos tragado, las troulas, como decimos en Galicia, con vino se vieron reducidas a brindis a través de una pantalla, pues me pareció que era un momento de reproducir esos momentos jubilosos, de celebrar la vida y la amistad, y hacerlo en un libro acompañado de un amigo como Carlos, que tuvo la audacia y la generosidad de acompañarme cuando le tendí la mano, y luego hemos tenido la enorme fortuna de encontrar unos editores como los que tenemos, que han querido hacer un libro verdaderamente hermoso, de no escatimar nada, ni en el papel, ni en el gramaje, ni en la tinta. Han tenido que ir a buscar un papel especial a Italia, que fuera suficientemente grueso para que los grabados no transparentaran, pero que fuera dúctil, y en fin, ya han hecho una obra maravillosa de la que estamos muy contentos. Y cuando os propusisteis la publicación de los cuentos, desde el primer momento la idea era un libro de estas características, con las ilustraciones de Carlos, yo quería hacer un cuaderno de artista. Me gustaba, uno de mis amores es Castelao. Me gusta un cuaderno que tiene, que se llama Nos, en el que hay unas ilustraciones hechas por él, pero hay unos epigramas debajo que son enormemente expresivos. Yo sabía que quería que me acompañase Carlos y que queríamos hacer algo en común. Yo no buscaba un ilustrador para mis cuentos. Yo lo que buscaba era un compañero de viaje, y eso es lo que he encontrado en Carlos, porque decidió hacer, luego nos contará por qué decidió ilustrarlo con linograbados, o algo que nosotros lo ilustras como quieras, pero lo que sí teníamos claro es que el libro tenía que tener tanto peso en lo visual como en lo literario, y Carlos consiguió esa cosa tan maravillosa, que es que yo ya no sé si mis cuentos están ilustrados por los linograbados de Carlos o son sus linograbados los que están subrayados por mis cuentos, porque tiene casi tanto peso una cosa como la otra, e incluso tienen peso los blancos, como los silencios en el jazz, esos tan importantes antes del solo, y eso es cosa suya, porque Carlos es realmente el autor real del libro, porque
cuentos, la mayor parte de ellos ya estaban escritos, los había escrito a lo largo del tiempo, tuvimos que elegirlos, elegimos cuentos que tuvieran un nexo común, el viaje, el mar, la magia, Galicia como punto de encuentro, de partida o de destino, y Carlos hizo todo lo demás. ¿Cómo te planteaste, Carlos, como comentaba Domingo, el uso del lino grabado y un poco el planteamiento de las ilustraciones? Porque una cosa que se ve un poco en estos rostros que tenemos aquí debajo de la mesa es que cuando tú comienzas cada uno de los relatos ves la cara del protagonista y, bueno, y realmente es que el protagonista ya es. Efectivamente, a mí hay uno que me hace especial gracia, que es este que tenemos aquí con las gafas de sol, que es, Este de aquí. ese de ahí, y realmente, no sé, uno como que de repente entra en un cuento que ya forma parte de un universo particular, que es el universo de tus ilustraciones, como comentaba Domingo. Es cierto que está Galicia, es cierto que hay casi toques de realismo mágico a veces en algunos de los cuentos, pero todo está dominado por una idea que es esa idea visual que tiene este libro. Sí. Bueno, a Domingo ha dicho dos cosas que voy a apoyarme en ellas. Una, lo del jazz. Yo me gusta mucho el lino grabado y es una cosa que, como en el jazz, ¿sabes? No tiene retorno. Tú, una vez que metes la gubia, esa huella queda. En el linóleo es lo mismo, ¿no? Que cuando tú, o en la silografía, cuando tú haces una raya, o sigues para adelante y modificas el planteamiento que tenías, el linograbado para mí tiene una fuerza expresiva que no se consigue a través de otras técnicas. Y yo he hecho mucho linograbado y me parecía que sacar un libro con linograbado será una cosa muy distinta de lo que habitualmente se ve, que es fácil porque además las imágenes hoy en día pues no solo las haces con un lapicero, con una de esas, sino que además las puedes manipular en el ordenador de forma que se distorsiona. El lino grabado, aquí están las planchas, ¿sabes? Los grabados y es lo que se ha hecho. Y luego lo del negro sobre el blanco sobre el negro. Y es lo mismo, el linóleo, tú partes de un negro total y lo que haces es sacar los blancos. Y es como un mundo, ¿sabes? Que te metes y van saliendo las formas, y van saliendo las luces, y van saliendo los contrastes. Y bueno, yo he disfrutado muchísimo haciéndolo con Domingo, porque además como todos estábamos ocultos en nuestros agujeros ahí y eso, y empezamos en medio de la pandemia, pues era una cosa como cada uno clandestina, ahí estábamos todos, yo haciendo grabados y mandaba grabado y esto así. Luego ya pues nos fuimos acercando a la editorial y al final pues ya lo compusimos y quedó el libro. Yo creo que es un libro distinto y muy bien impreso y cuidado que ha salido bien. Vamos a contar un cuento. Sí. El que Javier tiene, que a mí también es el que yo tengo preferido, que es el de... Sí, a mí me gusta especialmente... ¿Tienes un preferido que es...? A mí hay dos que me gustan, bueno, hay tres que me gustan especialmente, pero tampoco vamos a leerlos todos, pero uno de ellos es efectivamente el de Felipe, el Mesías, que es este personaje bueno, que tenemos aquí, que ya solo ver la cara de este personaje apunta manera. Ya vemos que vamos a leer algo especial, que es lo que nos va a leer ahora. Bueno, este se llama Felipe el Mesías. Este tiene además, luego os cuento la historia de él. Porque a mí una cosa que me sucedía era que el director de opinión de La Voz de Galicia me persiguió durante años para que publicase en La Voz de Galicia artículos de opinión, y yo no tengo una opinión formada acerca de casi nada, y me daba grima además convertirme en un todólogo que es capaz de hablar de epidemias, de volcanes y de impuestos sobre la renta con la misma ligereza. Y entonces decidí que eso no lo iba a hacer, y como insistía, yo me había comprometido a entregarle algo, la primera vez le mandé un cuento. Y claro, Juancho Martínez se quedó un poco turulato cuando recibió el cuento, decidió publicarlo, tenía cierta coña, porque era entonces La Voz de Galicia la publicaba Vieito Rubido, que luego lo dirigía Vieito Rubido, que luego dirigió ABC, y ahora saca uno nuevo, un digital,
Y había, pues claro, el artículo de Luis Ventoso, el de César Casal, el de José Manuel Barreiro Rivas, el de toda la gente, los prohombres de la política gallega, y debajo mi cuento, que se quedaba un poco extraño, pero me lo celebraba mucho. Había las estrellitas esas y siempre tenían más que ellos. Por algo sería. Bueno, este se llama Felipe el Mesías. Este salió en La Voz de Galicia. En su momento no exactamente así, porque lo hemos modificado un poco. Y además lo había modificado entonces también para que quedase encuadrado dentro de los caracteres que pedía. Y todos los cuentos están pensados como narraciones orales, que era lo que yo quería. Escribir cuentos para contárselo a mis amigos, como se lo voy a contar a ustedes ahora. Felipe el Mesías. Un amigo, miembro de la Asociación Astrofísica Gallega, me advierte de que el día 30 de este mes celebramos el 30º aniversario de la caída del meteorito CE 1991 en Centulle, Santa Uxía de Asma, uno de los 8 aterrizajes registrados en la península ibérica en el siglo XX. Por si no lo recuerdan, el bólido, un siderito de 8,5 kilogramos compuesto en su mayor parte por hierro y níquel, entró en contacto con la atmósfera poco después de las 9 de la noche de aquel 30 de marzo y cayó convertido en una bola incandescente en el patio trasero de la vivienda de don Felipe da Porta Lalinde, un vecino de 73 años que en aquel momento podaba un árbol a escasos metros del lugar del impacto. Cuando recuperó el equilibrio, Felipe da Porta se metió corriendo en casa y se refugió bajo la cama. Y allí permaneció tumbado la noche entera sin pegar ojo del espanto, hasta que con la primera luz del día y aún con los oídos zumbando encontró valor para mirar hacia afuera por un cristal. Vio que el meteorito todavía humeaba y desde lejos lo regó con la manguera hasta sofocarlo. Luego, sin dejar de vigilar el cielo por si le caía otro pedrusco, se acercó al lugar con los ojos achinados, temiendo que aquella cosa lo dejase ciego si le daba por iluminarse igual que la noche anterior. Tras comprobar que se había enfriado, desincrustó la piedra del suelo, la llevó al interior de la casa y la colocó en el salón junto al televisor. Después se marchó achantada a comprarse unas gafas oscuras y se sentó a observar la roca, tan contento. Como es natural, en la aldea no se hablaba de otra cosa. A Felipe da Porta le vino encima una estrella, decían unos. Manda truco, contestaban otros. Y por la semejanza de aquel asunto con aquel otro de Belén, comenzaron a llamarle Felipe el Mesías en plan de broma aquellos primeros días, y conforme transcurrió el tiempo con toda naturalidad. El suceso volvió al hombre algo aprensivo. No salía de casa sin mirar a lo alto, ni se quitaba las gafas en el salón. El aterrizaje también afectó a la televisión, que en la proximidad del meteorito sintonizaba la BBC. Así, los domingos por la tarde, Felipe se colocaba las gafas negras y se sentaba a ver partidos del Liverpool o tertulias donde gente muy seria discutía en inglés. Durante las semanas siguientes, vecinos y forasteros desfilaron por aquel salón con el pretexto de ver la estrella. El Mesías insistía en que se protegiese la vista de una combustión espontánea y a quienes no traían gafas de sol los obligaba a taparse el rostro con unas radiografías viejas que tenía siempre a mano. Hubo alguna queja entre las visitas, pues con tanta cosa entre los ojos veían mal el meteorito y tropezaban con los muebles, pero nadie se atrevió a mirar la estrella sin protección. En cuanto a la noticia de que en Centulle un hombre tenía en casa un fragmento de asteroide llegó al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2 expertos, discípulos de Ayer Ulloa, fueron enviados con intención de analizar la pieza. Al no conseguir identificarla, los astrónomos propusieron llevarse el meteorito a Madrid para estudiar su origen. Pero el Mesías se puso bravo y sin quitarse las gafas negras fue a buscar un cuchillo y espantó a aquellos sabios gritando que de allí no movía la estrella ni María Santísima. Desde aquel día la desconfianza se apoderó del Mesías, que apenas salía de casa por no dejar la estrella sola, y así de darle tan poco el aire, en invierno de 1995 cayó enfermo. Hacia el mes de abril, cuando ya no se pudo levantar, encargó a un carpintero un estante robusto para poner a los pies de la cama, y allí colocó la estrella y la televisión. Y como bien me recordaba mi amigo, el meteorito CE 1991 no quedó finalmente expuesto al público hasta un mes más tarde, después de que Felipe muriese una tarde de primavera, mientras en Wembley el Tottenham ganaba al Nottingham Forest la final de la Copa Inglesa. Siguiendo la voluntad del difunto, los empleados de la funeraria le dejaron las gafas puestas, y todos los que lo vieron en la caja el día del entierro dicen que parecía feliz. Y ya está. Ese es Felipe el Mesías.
esto tuvo la coña que esto se publicó en La Voz de Galicia y a los 3 o 4 días me llama Juancho Martínez, que era el director de opinión, me dice: Domingo, han llamado aquí de un instituto de astronomía que no tienen constancia del aterrizaje, que por favor les cuentes. Y digo, joder, ¿cómo está la astronomía? Bueno, como veis, tenemos al lado un auténtico hombre del Renacimiento que mientras Domingo estaba relatando el cuento, aquí ha estado dibujando a Felipe mirando ese meteorito. Comentaba antes Domingo que, claro, que el libro es muy diferente, evidentemente, a los libros anteriores de Caldas. Hace creo que 2 años y medio, Domingo estuvo en esta librería presentando el último barco y es cierto que nos encontramos ante una obra que al principio sorprende un poco, ¿no? Como identifica a Domingo con la novela policíaca, con las novelas de Leo Caldas, y aparentemente es eso, pero luego uno cuando lee el libro se da cuenta de que esto encaja muy bien de hecho, algunos de estos personajes, hombre, estos cuentos que tienen este toque tan de realismo mágico, de fantasía, ¿no? Pero hay algunos personajes que yo me los imagino charlando con Caldas en sus investigaciones, porque en el fondo, en tus novelas policíacas hay muchos capítulos de personajes. Mucho personaje pintoresco. Yo pienso en el inglés del último barco, por ejemplo, en el niño de la silla de ruedas de... O el marinero que está con la pipa y con los jilgueros encima del barco. Sí. Sí, yo honestamente no sé escribir cosas muy extensas. O sea, yo sé que El último barco es una novela de 700 páginas, pero está escrita de capítulo en capítulo como si fuera de cuento en cuento. Está escrito de poquito en poquito. Yo tengo valor, ánimo y voluntad de escribir un capítulo que me tomo como un cuento, con introducción, nudo y desenlace, con una gatera al final, con un agujerillo para que quien lo lea se pueda arrastrar hasta el capítulo siguiente, o que pueda abrirle si le aparezca el capítulo siguiente, y así, de peldaño en peldaño, soy capaz de escribir de subir una escalera muy alta. Pero, y luego hay otra circunstancia, y es que yo soy consciente de que escribo novelas policíacas porque así soy capaz de desarrollar lo que quiero escribir. La literatura acaba haciendo la trama acaba haciendo de guía para la literatura. Voy escribiendo un cuentecito y como hay que seguir investigando, pues tengo que hacer otro y tengo que contar otra cosa y tal, y así poco a poco voy llegando al final. Si lo desnudo de la trama policial, pues se me quedarían un montón de sueltos que se parecerían bastante a estas historias. Sí, en el fondo es como una especie de hilo argumental. Claro, sí, de vía de tren, sí. A mí, fíjate que de mis novelas son novelas negras, hay policías, hay investigación, pero lo que más me gusta de mis novelas es ver a Caldas tomándose los vinos en el Eligio, o verlo tumbado con su padre al lado y el perro a sus pies, tratando de descubrir dónde coño están las leónidas y sin ser capaz de identificarlas en el cielo. Y esas cosas además son, en las que más me reconozco y las que me parece que tienen más valor. Hay gente más capacitada para escribir acerca de las tramas, o más truculenta en los hechos, o más fiel a la realidad, y yo prefiero ir por libre y soñar, imaginar cómo es el mundo de un policía y contar su universo desde dentro, intentarlo, y así poquito a poco pues, construir la historia. Y una cuestión que yo creo que también une el libro de cuentos con tus novelas, y que creo que además realza mucho las ilustraciones de Carlos, es el sentido del humor. Es decir, tus novelas son novelas en las que hay, no sé si tanto sentido del humor como si una mirada muy irónica, y algunas escenas hilarantes con el personaje del policía aragonés, de Estevez, pero sí que está siempre un poco esa mirada, yo creo que muy irónica hacia la vida, con una mirada con cierta ternura además hacia los personajes, que yo creo que se realza mucho en en el cuento que acabas de leer, se ha visto, ¿no? Son cuentos que tienen destellos de humor, y además creo que los dibujos de Carlos realzan un poco esa dimensión. Bueno, es que Carlos tiene cualquier dibujo o pintura, o que sea un óleo, o sus esculturas, tal, tiene un sentido del humor bárbaro. Yo creo que sí, si no tanto, probablemente no humor de carcajada, pero sí que tiene en Galicia tenemos una manera de contar las cosas
incluso las cosas más trascendentes, con cierto, bueno, tratando de retirarles gravedad, y eso se consigue por el sentido del humor. Yo creo que si no, además, en un lugar en el que llueve mucho, está mal, ha habido pobreza, la gente se tiene que marchar y tal, es que si no, la vida sería insoportable, y sin embargo, pues yo creo que el sentido del humor y cierta ironía y cierto sentido de que el destino nos trae la fatalidad, pues ya que nos la trae, tomemos la de coña, pues nos ayuda a hacer parte del camino. Y en el proceso de composición del libro, volviendo un poco a algunos cuentos completos, habéis contado un poco cómo nace el proyecto, que son libros que ya tenías, que Carlos va ilustrando. ¿Ha habido algún momento en el que por parte del escritor o por parte del artista, digamos que tú hayas visto que un personaje no estaba dibujado como tú veías, o Carlos en algún momento se ha encontrado con algún cuento que le ha planteado algún tipo de problema a la hora de intentar plasmarlo, o ha sido todo muy fluido? La parte de Carlos, no sé, la mía, yo soy plenamente consciente de que la lectura es un acto, y es un acto creativo, y la lectura consiste en completar aquello que un autor ha dejado esbozado para nosotros, o nos lo cuenta. De hecho, a mí la literatura que no me deja soñar no me gusta, me aburre. Soy de la sociedad berniana, pero Julio Verne me detalla todo de una manera tan abrumadora. Yo entiendo que cuando no se viajaba, pues necesitabas que alguien te contara con detalle las cosas, pero hoy que conocemos el mundo, si el detalle es excesivo, no podemos soñar. Y soy consciente de que yo solamente hago una parte del trabajo escribiendo, y que la otra parte, una parte fundamental, es una obra creativa del lector que sueña y del lector que imagina. Y mis cuentos, que Carlos conocía, él era libre de soñarlos como quisiera, o de imaginarlos como prefiriese. Lo que cuento parece una chorrada, pero es por lo que no nos gustan en general las adaptaciones de las novelas que nos han gustado, porque hemos trabajado en ellas, las hemos imaginado, y es muy difícil que un director y un equipo artístico y técnico esté a la altura de la imaginación de un lector trabajando a pleno rendimiento. Hay que tener muchísimo talento, y es complejo. Por eso mismo, además, la misma novela leída por nosotros tres son tres novelas distintas, o la misma novela leída por mí hoy con 50 años o leída con 16, pues son novelas que no tienen nada que ver, porque yo no tengo nada que ver y las sueño de otra manera, mis circunstancias son distintas. Carlos, ¿qué? Yo, la verdad es que he hecho lo que he querido. O sea, quiero decir que no... que Domingo me mandaba el cuento, a veces me lo mandaba en gallego y yo tenía que decirle, por favor. Digo, por si me perdía algún detalle, lo entendía, pero digo, algún detalle igual. Y nada, y Domingo no me ha puesto ninguna pega, sobre todo lo que decías tú en los personajes. Yo la verdad es que cuando veo una cosa, que ya la traduzco visualmente, cuando leo una cosa la tengo visualmente, y entonces simplemente era que la Gubia respondiese un poco a la idea que tenía, y bueno, así lo hicimos. Además, lo que marcó primero, yo creo que en el proceso de eso, primero definimos los personajes y las capitulares de los libros, y luego la historia del medio fue la que más se pudo mover ahí, como por la imaginación y cosas de eso, ¿sabes? Pero... Sí, a veces había una sugerencia, pues qué bien quedaría aquí a un puerto, y claro, pero Carlos luego te mandaba 3 puertos maravillosos, que era un lío descartar 2, y había que hacerlo. Sí, a todo esto, claro, había que sumar que no estábamos vacunados todavía, y entonces pues andabas con miedo con esto, y entonces, bueno, más que otros. Claro, más que otros. Y eso. Y entonces, claro, dice un puerto, bueno, voy a hacer 4, y entonces el que elija. Que elija, pero que no venga. Eso era mi mujer la que te decía. O sea,
Yo le dejaba... Para ser un libro ilustrado bajo un ataque de pánico no está mal. Sí, además es curioso porque, claro, lo que nos ocurre ahora cuando leemos nosotros el cuento es que los personajes ya no son como nos los imaginamos, porque Felipe el Mesías es este señor de la boina con las gafas de sol, Sí. con lo cual es cierto que ahí se ve un poco esa diferencia que tú comentabas, ¿no? Al final la literatura, y mucho más en la literatura oral, te permite un poco, pues efectivamente, llenar todos los huecos que va dejando la literatura, y sin embargo aquí se ve que ya el cuento es un todo, porque es el cuento y es también, son todas las ilustraciones de, Sí, y luego de Carlos. Carlos es muy gamberro dibujando y hace crecer los libros de manera, los cuentos, de manera desmedida. Se los lleva a lugares distintos, busca sorpresitas, siempre tú analizas uno de sus linograbados y mira que debe ser difícil dibujar vaciando con la gubia una superficie y luego entintándola y prensándola y tal, pues lo dice como si fuera muy sencillo, pero es muy complicado y lo llena de matices, de cosas, lo enriquece y hace que mis historias, que son historias chiquititas, pensadas para ser leídas, pues vuelen muchísimo más alto. Voy a leer otro. ¿Cómo se empezó? No Es sé. que me he acordado yo de una cosa. Dice mi hijo dice, tú en la puta vida vas a poder ser un ilustrador. Perdón. Dice, porque haces lo que te da la gana. Y eso es un poco lo que decía. Bueno, porque Carlos es pintor, es grabador. Esto es un hilo grabado. Eso es un hilo grabado, sí. Bueno, pero eso es el negativo. O sea, eso es el positivo ya es después estampado. de prensar, después de estampado. Voy a contar un cuento. Este es un poquito triste, pero a mí me parece muy bonito. Se llama Michael Chico Cruz y habla también de, como casi todos los cuentos son historias de mi tierra, bueno, o de gallegos en la diáspora, o de gente que dio con sus huesos en Galicia, o de gente que sucede o de cosas que suceden por azar. Ese, pues es posible que pero esté... Me parece que no lo sacamos. Pero bueno, el cuento No está. Pero en cambio este cuento a mí es el que me parece que tiene los linograbados más expresivos. Y el tipo, el personaje se parece a... Se parece a Buster Keaton. Sí, tiene una idea. Bueno, este se llama Michael Chico Cruz. Y este dice así. El mes pasado, en el A-Train, uno de los clubes de jazz con más sabor de Berlín, oí hablar por primera vez de Miguel Cruz Valente. Según me contaron, Miguel Cruz había nacido en Galicia, en un pueblo en la frontera con Portugal, y allí había vivido hasta un sábado del mes de abril de 1938. Aquella mañana andaría el chaval por los 13 años, salió de casa escopeta en mano como tantas otras veces cuando no tenía clase, con la intención de añadir alguna pieza de caza a la dieta a la que los tenía sometidos la guerra. Descansaba apoyado en un árbol, ya con un conejo en el morral, cuando dos pajarillos levantaron el vuelo detrás de una mata. Temiendo que fuera un jabalí lo que había espantado a las aves, Miguel apuntó con la escopeta y, conteniendo la respiración, se concentró en las hierbas más altas. Tan pronto como se movieron, disparó. Por si el animal solo estuviese herido, mantuvo los oídos alerta durante un instante antes de acercarse. Al apartar las hierbas, dio un paso atrás. Tendida entre las matas, con los ojos a medio cerrar y el abdomen cubierto de sangre, se encontraba su hermana Glorita. Primero la llamó por su nombre. Glorita, gritó varias veces sin decidirse a tocarla. Comprobó que no respondía y la zarandeó para reanimarla y al no conseguirlo echó a correr en busca de ayuda. Luego, incapaz de afrontar la vuelta a casa con la noticia, Miguel Cruz lanzó la escopeta al río y comenzó a andar por el monte alejándose del pueblo. Llegó al puerto de Vigo cuando ya clareaba el domingo. No había dejado de llorar en toda la noche. Sin que nadie lo advirtiera, cruzó la pasarela del Alfonso XII y se escondió en la cubierta hasta que el barco zarpó rumbo a Nueva York. En América encontró trabajo como aprendiz de un afinador de pianos cubano que le enseñó a reparar los instrumentos, y Miguel también aprendió a tocarlos. Chico Cruz lo bautizó su maestro, que permitía a aquel muchacho de dedos veloces pasar las noches en un colchón en el taller.
y a Miguel se le hacía de día tocando el piano, con los ojos húmedos, recordando a su hermana Glorita y la vida que había dejado atrás. Una madrugada de 1944, mientras interpretaba una pieza de Gershwin, llamaron con los nudillos a la puerta del taller. Al abrir, Miguel se encontró frente a un hombre con un estuche de clarinete en la mano. El tipo le pidió que volviera a sentarse al piano y en cuanto se montó el clarinete, se unió a él. Por la mañana, el cubano los encontró tocando, como luego harían tantas veces, juntos los dos, Benny Goodman y Michael Chico Cruz. Siempre el de Chicago bajo el foco y siempre el gallego en la penumbra, sin otra ambición que tocar su piano, afinar para el cubano y volver a su tierra alguna vez. No regresó hasta 42 años más tarde, aprovechando un concierto en Madrid. Hacía mucho tiempo que habían fallecido sus padres. Nadie en el pueblo reconoció al hombre de sombrero claro que se acercó al cementerio a rezar. Miguel Cruz Valente había muerto para todos en el río un sábado de 1938. Los mayores recordaban que se había lanzado al agua desesperado tras haber herido a su hermana de un disparo. El mes pasado, en el E-Train, un viejo pianista de ojos claros, de ojos tristes, me contó esta historia. Me confesó que por más noches que toca, no la puede olvidar. Y ya está. Eso es. Esta es un poco tristona, pero a mí es de las que más me gustan. Uno de mis hermanos siempre me dice, Michael Chico Cruz es una novela, Domingo, haz el favor de ponerte, pero no sé. A mí me gusta así. Sí, además es una maravilla escucharte el cuento mientras Carlos al lado está... ¿Qué has pintado? Está aquí pintando a Chico Cruz tocando y viendo a su hermana. ¿Se lo has enseñado? Sí. Ah. O sea que me estás haciendo muecas mientras yo leo mis Estás distrayéndome a la audiencia. La pena que me da es que después de hacerlo lo borra porque es arte efímero, es arte efímero, pero es una, claro, yo que era de estas, yo en octavo de GB tuve una pesadilla recurrente, era que con 20 años iba a estar repitiendo octavo por suspender dibujo, porque era, entonces ver esto a mí me resulta una auténtica maravilla realmente, porque es... No, pero la vida es así. Bueno, un elemento muy importante de los cuentos que se ha visto en estos dos que has leído y que has comentado, que es un elemento más fundamental en tu obra, es la presencia de Galicia, ¿no? Al final son cuentos que a mí reconozco que el comienzo del libro me despistó un poquito, porque de repente aparece Praga, pero que al final todo tiene una relación con Galicia, que a veces has comentado que para ti escribir, tú que vives en Madrid, es una forma de estar continuamente en Galicia, Sí. y es muy bonito en el sentido las imágenes de la solapa, las imágenes de la solapa del libro, en las que aparecen los dos. Las imágenes que son linograbados de Carlos. También, exactamente. Y en la de Domingo Villar, Domingo aparece escribiendo en un escritorio donde se ve un pasaje gallego con un faro y demás, y es cierto que al final tu literatura, tu bajo tiene mucho de eso, de morriña y de volver a través de las letras a Galicia. Bueno, yo hago literatura terapéutica, soy plenamente consciente. Escribo para estar de vuelta en casa y además cierro los ojos. ¿Soy embajador? Bueno, hombre, hoy me ha comprado una D y una V que se iluminan, que son estas, y me ha nombrado embajador. Algo querrá. Pues, Bueno, en Madrid eres feliz también, o sea, que sí, hombre. Otra Sí. cosa es que traes todo lo de allí, todo ese mundo tan rico y tan... Déjame contar mi cosa de las morriñas. Pero es verdad que yo cierro los ojos y se me aparece Galicia. No soy capaz de escribir de otra cosa. No, Yo también estoy en me el cuesta. Tú estás trabajando en tu el pueblo. Bueno, y yo cuando cierro los ojos... claro, sí, es que yo veo estás en una el campo, ferretería. la montaña, A Carlos le gustan las ferreterías. me encanta. Pero es verdad que, bueno, alguien dijo que siempre se escribe la misma novela y yo siempre escribo siempre escribo una historia parecida, historias además que intento que tengan poco que ver con este mundo tan vertiginoso en el que no me desenvuelvo tan bien y me gustan, pues no sé, El último barco habla de los oficios que se hacen con las manos, de pintores y de ceramistas y de luthiers.
y La playa de los ahogados hablaba de marineros de bajura y de calafates, de carpinteros de ribera y de gente que se dedica a oficios también, bueno, oficios distintos, un poco alejados del mundo tan tecnológico de hoy. Ojos de agua hablaba de los músicos y de su mundo y de esos clubes nocturnos con tanto humo y tal, que ahora ya no hay ni humo. Y estos cuentos hablan un poco de ese mundo también. Quizá es una mirada un poco nostálgica, lo comparto. Tengo un buen amigo que es Pedro García Cuartango, y mi madre a Pedro le llama el filósofo de la nostalgia y dice que yo soy uno de sus acólitos, y tal vez tenga razón, pero no me sale escribir de otra cosa. Además, en tus novelas y en tus cuentos hay algo que a mí me gusta especialmente, que son lo que te has comentado, que son narraciones muy universales. Al final no hay, digamos, dimensiones sociales ni políticas. Sí, está reflejando el mundo, pero al final, aquí los cuentos se ve, son cuentos que tienen un poco esta cuestión de casi del arte por el arte, ¿no? Del arte de la narración, por pasar un buen rato narrando, y creo además que en el libro se intensifica esa idea también con las ilustraciones, ¿no? En el buen sentido de la palabra, diríamos que es unos cuentos sin pretensiones de más allá que leerlos, entretener, pasar un rato agradable. Nosotros queríamos que fuera una fiesta. Queríamos que fuese una fiesta este libro y que celebrase que salíamos del agujero y que nos podíamos juntar y que volviese a ser, pues que volviesen los brindis y que volviesen las risas y que volviese la calidez, pues como en nuestras reuniones de amigos. Eso era lo que pretendíamos, no otra cosa, ¿verdad? Sí. Aparte que hay una cosa que cuando vinieron ahí al estudio que le tengo en el pueblo, en la Sierra de Madrid, ¿sabes? Y vinieron Domingo y Ofelia y dijeron, mira, Carlos, se trata de que hagamos un libro objeto. Y eso es lo que... Bueno, un libro que tuviese valor intrínseco. Claro, mismo, un libro que fuese un objeto, que fuese intemporal, como dices tú, ¿sabes? Y eso, y que en cualquier momento sea un libro que sirva para regalar, para guardar en casa, para atesorar en sí, ¿no? Y eso es lo que el objetivo principal ahí de la cosa. Bueno, pues respondiendo un poco a esa idea de fiesta que comentabas, y como el cuento anterior que has leído de Michael Chico Cruz, tienes, pues, es quizá el cuento más triste. Sí, puede ser. Aunque es uno de los más bonitos realmente, y yo estoy con tu hermano en que ahí puede haber efectivamente una novela, porque es realmente muy, muy sugerente, y además creo que es uno de esos cuentos que deja muchas líneas a seguir, muchas elipses que se pueden rellenar. 40 años, ¿no? Efectivamente. Hay un cuento que a mí me ha gustado mucho porque es muy gamberro, que es el del santo. El santo de Bella Unión. Entonces, aprovechando que estoy a este lado de la mesa, voy a aprovechar las peticiones del oyente para pedirte que leas este... Este lo puedo hasta sin leer. Te lo he contado tantas veces. Este dice así, Alfredo Ríos emigró a América vistiendo pantalón corto y regresó a Riobó 40 años más tarde, luciendo traje cruzado, pelo blanco y sombrero canotier. Nadie sabía a qué se había dedicado, pero había traído cuartos suficientes para arreglar la casa de la familia y vivir con cierta holgura y sin necesidad de trabajar. Don Alfredo pasó varios años de vida apacible en Galicia, hasta que un domingo, en la feria de Ponteulla, una mujer con acento de ultramar comenzó a perseguirlo, postrándose ante él y rogándole que la curase de la enfermedad que padecía. Don Alfredo logró darle esquinazo y se escabulló entre unos puestos de ropa, y la mujer se quedó desolada, tendida entre los tenderetes, llorando desconsolada, asegurando que aquel hombre era el santo de Bella Unión, el curandero más célebre del Uruguay, que recibía decenas de pacientes en Artigas, en la frontera con Brasil, a un día de jornada a caballo desde Montevideo. Según ella, aquel hombre podía curar cualquier cosa con una simple imposición de manos. La noticia viajó de Ponteulla a Riobó antes que don Alfredo. Cuando llegó a su pueblo, los vecinos ya no lo miraban igual.
Algunos recelaban de las facultades milagrosas del hombre del sombrero blanco, pero otros decían que ya de niño había dado cuenta de sus facultades sanadoras. Unos recordaban que un rosal marchito en el que había hecho pis había revivido y dado flores hermosísimas, y otros aseguraban que al ama de crío que lo había amamantado le habían quedado los pechos tiesos como cuernos hasta los 86. Don Alfredo no bebía, pero una tarde, harto de no ver más que miradas reticentes y señales de la cruz, entró en el café y pidió una botella. Llevaba 4 o 5 tazas cuando a un vecino, Antón Machuca, se le acercó para hablarle de un dolorcillo encima de los ojos que no le dejaba dormir. Don Alfredo dejó que aquel hombre se explicara y cuando terminó le dio una bofetada con la mano abierta que estalló en la sobremesa como una ficha de dominó. El Machuca salió del café incomodado, hecho una furia, pero por la mañana su enfado se había tornado en admiración. El golpe le había curado la sinusitis y ya no había duda. Don Alfredo era el santo de Bella Unión. Los días siguientes muchos vecinos peregrinaron hasta su casa para pedirle que los curase, igual que había hecho con Antón Machuca. Y al principio don Alfredo se resistió, pero luego al ver que la gente insistía empezó a repartir soplamocos para no desairarlos. Todos se marchaban con la cara enrojecida por las bofetadas y la satisfacción. A base de práctica, don Alfredo le fue cogiendo el gustillo a la cosa y se atrevía a curar lo que le llevaran. Tanto daban hernias, cefaleas o cólicos de riñón. Para todos la misma receta, mano de santo. Todo gratis, eso sí. Y si alguien insistía en pagar, el hombre los convencía con el argumento de que allí solo cobraba el paciente. La fama del santo aumentó y a Riobó llegaba gente de Padrón, La Estrada y Santiago buscando en las bofetadas de don Alfredo la curación de sus males. Incluso el obispo de Mondoñedo salió de allí una tarde. Iba reconfortado y con una mejilla a juego con los botones de la sotana. En otoño, durante las gripes, una marea humana, llegada en autobuses, formaba fila a la puerta del santo. Y don Alfredo, arremangado, se dedicaba a su tarea con laboriosidad, haciendo pausas cada 20 curaciones para sumergir la mano unos minutos en agua con hielo y luego retornar jubiloso a la faena. Durante muchos años las bofetadas del santo resonaron a diario en el Valle de Luya. Se apagaron con él una tarde de agosto, pero ninguno de los que lo conocimos lo olvidó. Y ya está. Gracias. Como ves, todos los puntos son un poco circulares, empiezan y se enhebran al final y tienen un nudito que a mi editor en gallego, a quien quiero una barbaridad, Carlos Lema, el director de ediciones de la editorial Galaxia, no le gustaban nada y los he mantenido pese a su criterio. A mí me gustaba ese final, él me decía, tienes que dejarlos abiertos, tienes que dejar los finales abiertos. Decía, nada, Carlos, olvídate. Son mis cuentos, los he leído muchas veces y a mí me gustan así. Es muy curioso en esta página, me hace mucha gracia con la de las bofetadas. El tipo repartiendo bofetones. A diestro y siniestro. Bueno, ahí tenemos la cola que va haciendo con la gente con esa mano. Porque los cuentos, comentabas esto del editor gallego, ¿no has hecho ningún ajuste de los cuentos originales? Muchos ajustes, porque los cuentos estaban pensados como narraciones orales y hay encadenamientos, cuando los leo, que resultan pobres si se ven escritos. Y bueno, y han tenido que sufrir alguna pequeña modificación. No, digo, los cuentos de... No, en la adaptación luego, claro, como son para regalar, unos estaban escritos en gallego, otros estaban escritos en castellano, depende de quién fuera el objeto del regalo, pues estaban escritos de una manera o de otra. Depende de quién invitar a cenar, pues... Depende de quién invitar a cenar. Bueno, ¿te tienes que poner las botas? Pues no te entretenemos más. No te dará un ataque ni nada si tardas un poco. Resistirás, podrás seguir. Sí, recuérdanoslo. No les diremos nada al oftalmólogo para que no le riña.
Comentabas entonces que sí que ha habido entonces cambios. Ha habido algunos cambios, sobre todo en los encadenamientos y alguna otra cosilla y alguna palabra que a mí me gusta repetir cuando los cuento y que escritas pues necesitan unas pequeñas modificaciones pues para que no todos los encadenamientos sean similares y tal. Pero a mí me gusta esto que tienen, y entonces, pero cuando, tal. Claro, no puedes poner tantos entonces, pero cuando, pero tal, que leyéndolos resultan mucho más expresivos y te arman, te arman de contenido las frases y de expectativa. Y claro, cuando alguien los está leyendo, pues no estás pensando, va a leer y entonces, claro, no lo va a leer así, lo va a leer normal y no tiene sentido colocar esos encadenamientos de esa manera. ¿Y se han quedado muchos cuentos fuera? Bueno, se han quedado muchos de otro aire. Yo tengo bastantes cuentos escritos, muchos de ellos, muchas veces me han pedido cuentos para cosas que tenían que ver, bueno, una de ellas, La Negra, nosotros un cuento, sí. Que tiene que ver, sí, tiene que ver con cuestiones policiales o tal. Recuerdo en Alemania tengo muchos cuentos publicados en alemán y tengo en otras antologías y tal, pero estos cuentos tenían otra idea. Y luego tengo otros cuentos que tienen una dimensión un poco mayor, que son casi novelas, que son otra cosa y que no me parecía que fuera pertinente incluirlos aquí. Aquí prefería esto, que fuese en fiestas y que fuese de otra manera. ¿Y tienes intención de...? No. Si la naturaleza no tiene intención de traernos otra pandemia, mis cuentos son para contar a mis amigos con una botella de vino y con una risa y con felicidad. Y aunque esta ha sido una experiencia maravillosa, sobre todo por estar acompañado de Carlos, pero a mí me gusta mantener los cuentos como territorio de intimidad. Volvemos al cine mudo. Sí, volveremos al cine mudo y volveremos a nuestras, le llamamos variaciones sobre cuentos de domingo en sábado. Le llamaba el ingenioso título que Carlos le había puesto a nuestros recitales cuentísticos. Y bueno, ya para ir acabando y cerrando, Carlos tiene que echarse las botas. Estamos hablando de algunos cuentos completos aquí, pero yo sé que hay gente entre el público que no me perdonaría preguntarte por Leo Caldas y está... Y por el título no, el título tiene coña. Algunos cuentos completos es un título coñón, es un poco gallego y es un poco raro. La gente me dice, algunos cuentos completos hay una anomalía y es, iba a decir un homenaje, pero se lo fusilé a mi padre. Mi padre era un tío graciosísimo, divertidísimo. Y desde que éramos bien pequeños, bueno, yo tengo 40 y tantos poemas desde que tengo 1 año hasta que tenía 43 cuando mi padre se murió, pues cada cumpleaños me hacía un poema, un soneto, o un romance, o lo que fuera, o un pareado, pero lo que fuera. Pero yo tenía la poesía de mi padre y como yo, mis otros 3 hermanos. Y tenemos, bueno, piezas de teatro, cartas... cosas distintas, canciones malísimas, pero canciones al fin y al cabo. Y cuando vio que se apagaba, empezó a reunir todo lo que había escrito durante su vida. Y entonces, muy, muy optimista, puso una carpeta y tal, y empezó a recuperar todo y se cabreaba porque no era capaz de recopilar todo lo que había escrito y entonces rotuló aquella carpeta como algunas obras completas. Que me parecía un título tan ingenioso y tan divertido como era mi padre y que cuando yo le dije a Ofelia, si quieres, ahora es el momento de publicar este libro, y me dice, sí, claro. Y dije, tengo el título, algunos cuentos completos. Y me dijo, joder, me encanta, algunos cuentos completos me encantan. Y por esto se llama así. Yo diría que es un homenaje a mi padre, pero en realidad se lo fusilé. Es la dura realidad. Y en cuanto a Caldas, pues lo tengo trabajando en una cueva frente al mar. Han aparecido unos restos y está el tío tratando de averiguar qué es lo que pasó con aquello. Y me tiene de notario detrás, tratando de dar fe de todos los hallazgos y de todo lo que va encontrando. Y bueno, en algún momento terminaré. No me atrevo a decir cuándo,
espero que sea pronto, pero esto es como la navegación sin carta náutica ni GPS. A veces aparecen rocas o aparecen vientos en dirección opuesta o aparecen tempestades y la cosa se ralentiza un poco más, pero bueno, espero llegar a puerto en un par de años o así, espero estar con el libro hecho. Muy bien, pues esperamos dentro de un par de años estar aquí, ojalá sin, ¿Os cuento el último? sin mascarilla. Y antes de cerrar, vamos con ese último cuento. ¿Cuál cuento, Carlos? ¿Cuál te gusta a ti? No, a mí me ha gustado el de Javier, pero ¿El de Javier? me gusta cualquiera. ¿Cuál quieres dibujar? Antes de ponerte las gotas. ¿El espiritista El espiritista... o el cura? Me veo un poco anticlerical, la verdad. No sé. Pero este me reconforta con Vale, el el clero. espiritista. ¿El espiritista o don Andrés el Guapo? ¿Cuál prefieres? Yo entre esos dos me quedo con Andrés. Pues venga, don Andrés el un poco Guapo. anticlerical. Pues no, este no es anticlerical, al revés. Bueno, Todo es cuestión de perspectiva. Bueno, vamos a buscarlo. Aquí está. Don Andrés el Guapo. Este es, como todos son, o cuentos de gallegos en la diáspora, de gente que dio con sus huesos en Galicia. Este es de un gallego en la diáspora. Se llama Don Andrés el Guapo. Hace 4 o 5 años estaba yo en una cantina de México DF dándole al mezcal con unos amigos cuando se nos acercó una mujer de cabello blanco. Entre otras historias, aquella anciana algo borracha nos contó la de Andrés Taboada, un jesuita gallego enviado a las montañas de Michoacán allá por los años 50. Aquel misionero acababa de salir del noviciado y poco tenía que ver con el resto de los padrecitos de la congregación. Era alto, con los ojos claros y la piel morena. Tan apuesto que ya en la primera misa que celebró las feligresas impresionadas lo bautizaron como Don Andrés el Guapo. El eco de la belleza comenzó a extenderse de ranchería en ranchería y cada vez eran más las mujeres que respondían a la llamada de las campanas. Por todas las laderas llegaban mujeres emperiquitadas como para una fiesta con los labios y los ojos pintados, atraídas por la hermosura de Don Andrés. Al cabo de un mes eran tantas las admiradoras que no cabían en la iglesia. Se decía que todas las mujeres de la sierra estaban allí. Incluso las que no eran creyentes ni entendían más que el náhuatl se sentaban sonrientes en el primer banco a mirar al guapo. Y el bueno de don Andrés Taboada no sabía qué hacer para que todo aquel mujerío, en vez de ir a ver al cantante, fuese a escuchar las canciones. Decidió dejarse crecer la barba y fue peor. Los suspiros eran tan profundos que lo descentraban y más de una vez perdía el hilo en la homilía. Una mañana, al concluir la misa, en vista de la muchedumbre que lo esperaba fuera del templo, buscó cobijo en el confesionario. Tenía más intención de hacer un receso que de absolver a nadie, pero cuando se quiso dar cuenta, la fila para la confesión ya salía por la puerta de la iglesia. Aquel domingo estuvo hasta el anochecer administrando la penitencia a las mujeres y los domingos siguientes también. Y como el asunto era estar con él, a medida que las chicas se quedaron sin pecados, comenzaron a inventarlos. Y ya metidas en harina, trataban de enamorarlo, relatándole los pormenores de sus hazañas pecadoras. Por más que el guapo las instase a abreviar, ellas lo largaban todo. Incluso en una ocasión a una muchacha se oyó implorar: «No me absuelva todavía, don Andrés, que lo mejor viene ahorita». El sacerdote resistía con dificultad aquellas confidencias, pero quienes no las soportaban eran los hombres de la sierra. Una de aquellas tardes de domingo, 4 maridos celosos fueron a buscar al guapo y en el mismo confesionario lo pasaron por las navajas. Si no le desfiguraron el rostro fue porque una mujer se lo impidió a costa de recibir ella misma un corte profundo en el cuello. La muchacha se salvó por poco. El guapo murió allí. Cuando dejaron de llorar, las mujeres llevaron el cadáver del cura a un taxidermista. Pretendían exponerlo disecado entre San Ignacio y la Virgen de Guadalupe, pero el obispo se negó a colocarlo allí con el pretexto de que las iglesias de su diócesis solo cogían imágenes de santos, y al padre Taboada, por mucha insinuación que hubiese resistido, aún estaba por ver si Roma lo canonizaba. Esta es la historia de don... Ahora viene lo que no le gusta a Carlos Lema. Esta es la historia de don Andrés el Guapo, tal como nos la contó la anciana aquella noche en la cantina. Yo no sé si es verdad. Ahora, la cicatriz en la garganta la tenía. Esa la vimos todos. Lo pueden creer porque es así.
pues con la historia de don Andrés el Guapo, y antes de que Carlos empiece a sufrir sin sus gotas. No, no tengo margen. Tenemos, Tiene 3 minutos de margen tienes. a ver si tenemos que ponerte las gafas de sol de Felipe. Bueno, con esto damos por cerrado la presentación, insistiendo un poco antes de darle la palabra a Domingo para cerrar en que este libro es, como comentando Carlos, un libro que tiene mucho de fiesta, que tiene mucho de celebración, que yo creo que tiene mucho de magia de literatura, de magia del arte y que realmente es algo muy diferente a lo que nos venía haciendo Domingo, aunque no tanto como hemos visto, y que es una de esas lecturas que yo creo que me conforta, ¿no? Yo cuando estaba leyendo los cuentos, que es curioso, cuando lees los cuentos por las ilustraciones, yo ahora cuando leías digo, qué cortos son. Pero cuando los lees, no lo parecen. Son cortos porque están pensados para ser leídos en voz alta y no me gusta dar el coñazo más de lo Pero cuando los estás leyendo y estás viendo las ilustraciones y demás, te demoras mucho más de lo que realmente son. Así que nada, un libro realmente muy, muy recomendable y bueno. Y que os firmaremos si alguien quiere, con muchísimo gusto. Pues, muchísimas gracias a los dos. Gracias.